Muy bien, mis amados hermanos queridos. Un abrazo grande desde Barrio Los Chañares. Tanti es la localidad. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes en esta jornada fría, en esta parte de la provincia de Córdoba. 8 grados, me dice acá la temperatura en la computadora. Bueno, quiero saludarte, quiero bendecirte. Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Venimos desarrollando un estudio panorámico sistemático del libro de Mateo y hoy el capítulo 12. 12 es el capítulo que vamos a compartir en esta tarde, vamos a estudiar, vamos a escudriñar la palabra del Señor. Hay una totalidad de 28. 28 son los capítulos que comprende el libro de Mateo, Matillaj. Vamos a saludarte, invitarte también a nuestra página en YouTube, Raúl Cajas. Dale me gusta, suscríbete, es totalmente gratuito y toca la campanita, activala. ¿Para qué? Para que cada vez que subamos un video, una enseñanza a la plataforma, a la página de YouTube, Raúl Cajas, puedas recibir una notificación. Y vas a ver, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada. Así que bendiciones desde aquí, desde esta preciosa localidad. Tanti es la localidad y agradecidos al Eterno por cada una de las oportunidades que nos regala para compartir lo más importante, claro, la palabra del Señor. Voy a la Biblia, la palabra, estoy alegre, estoy agradecido, me siento bendecido por el Señor. Voy a leer Reina Valera 1960. Reina Valera 1960, hay un título, recuerdo que la versión original, la Biblia original, claro, no tiene subtítulos, títulos, ni subtítulos, ni números de capítulos, ni signos de puntuación, ni ninguna de esas cosas, sino que han sido colocadas posteriormente para desarrollar un estudio sistemático, un mejor estudio de la Escritura, de la palabra del Señor, la que trae vida, la que nos enseña el camino, el retorno a casa. Bueno, Yeshua es el Señor, el Adón, el Señor del día de reposo, el día de Shabbat, como lo establece la Escritura. Es un mandamiento. No encuentro ningún lugar en la Biblia donde diga que quedó sin efecto. Al contrario, vimos en Mateo capítulo 5, María, buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes, pastores, me dice atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga sus vidas. Un saludo grande para la familia. Valentina no está por ahí, no, ya seguramente preparándose para el colegio. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias María por cada mensaje, por cada saludo. Carolina, también estás ahí en la provincia de San Juan. Muy buenas tardes, siervo, me dice bendiciones aquí, atenta a oír la palabra de vida. Claro, es vida. El que tiene al Hijo, escucha, el que tiene al Hijo tiene la vida, eso dice la Biblia. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el Hijo, que es Cristo, el Mesías Yeshua, es el nombre hebreo que se va a transliterar como Jesús. Yeshua es la Torá. Él es el verbo, según Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo, otra versión dice la palabra, otras versiones dicen el logos, otra versión dice la Torá. Se hizo carne, el verbo se hizo carne. En Juan capítulo 1, 14 dice, y el verbo se hizo carne. Juan 1, 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y la palabra se hizo, era un Dios, dice, y Dios estaba con Dios, y la palabra era Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, Caro, un abrazo grande para toda la familia, mis hermanos queridos, establecidos, familia querida, en la provincia de San Juan. Corrientes también, saludo a mis hermanos queridos en Corrientes, familia, Paso de los Libres, a orilla, a la vera del río Uruguay, ahí en la frontera con Brasil. Bueno, voy a la palabra del Señor. El día de reposo es el día de Shabbat. Así dice la Biblia hebrea, no dice reposo, día de Shabbat. Y comienza los días viernes
al atardecer del viernes hasta el día sábado al atardecer del día sábado. Ahí está comprendido el día de reposo, como nosotros encontramos en cualquier traducción. Por ejemplo, aquí en Reina Valera dice el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor, el Adonai, nuestro Señor. Bueno, en ningún momento veo que ha sido abolido, que ha sido dejado sin efecto. Es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Dice en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, y hay 149 versículos que respaldan el día de reposo, el día de Shabbat, que no ha sido abolido, no ha sido cancelado. El cuarto mandamiento, acuérdate, dice, del día de reposo, el día de Shabbat, para santificarlo, porque en 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo. Bueno, tenemos un ejemplo, el Padre, el Abba, el Todopoderoso, en Génesis capítulo 2, dice que hizo en 6 días, hizo toda la creación, pero el séptimo día, ¿qué hizo? Cesó, paró, descansó, dice la versión Reina Valera. Bueno, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, iba caminando por en esos días, en el día de reposo con sus discípulos. Y sus discípulos tuvieron, ¿qué cosa? Hambre. Es normal, ¿no? El hambre no es algo psicológico, no, es algo real. El hambre existe, está en las personas. Y aquí vemos que sus discípulos, dice, tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos, los religiosos de la época, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Un problema. Pero él les dijo, escuche lo que les va a responder. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, en el santuario, en el templo, y comió los panes de la proposición? Los que estaban en la mesa, en el lugar santo, del lado derecho a la entrada, ahí estaba la mesa de los panes. ¿Cuántos panes? 12. 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Entró David con los suyos y tenía hambre, dice, y comió de los panes de la mesa de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente, claro, las personas autorizadas a comer esos panes, una vez que hayan sido presentados al Señor, eran los sacerdotes. Sino solamente a los sacerdotes. María Teresa, bienvenida, buenas tardes, abundantes bendiciones, me dice, queridos pastores, saludo, me dice mi mamá, desde la provincia querida de San Juan, fiel oyente a cada una de nuestras transmisiones desde aquí, desde esta preciosa provincia, al mundo entero, hasta donde llegue la señal, la internet, no sé, predicamos. El Mesías Yeshua dijo algo muy interesante. Lo recuerdo por ahí y me anima también eso. Dice, el que cree en mí, dice, los discípulos, ustedes les habla a los discípulos y les dice, mayores cosas harán, dice, mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Él cumplió un ciclo, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entre esas cosas yo considero personalmente que es una bendición poder transmitir por internet a los distintos continentes, a los 5 continentes, Asia, América, Europa, Oceanía, hasta donde llegue la transmisión, la web, la internet. Así que mire, él no lo hizo eso. Él predicó, claro, en un espacio reducido, pero dio instrucciones a los discípulos de llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, lo que conocemos comúnmente como la gran comisión, lo que él nos ha encomendado. Bueno, seguimos. ¿O no sabéis, o no habéis leído en la ley, en la Torá, lo que había? Él está citando el Pentateuco, los libros de Moisés,
No estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corintios, Colosenses, Filipenses, no estaba nada de eso. Sino lo que él considera es la ley de Moisés. En este caso, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿O no habéis leído, dice la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Porque ellos están trabajando, ellos están cumpliendo en el día de reposo las funciones que el Eterno había autorizado, que el trabajo que tenían que desarrollar no se podía parar. El altar del fuego estaba ardiendo, las lámparas había que mantenerlas encendidas, como nuestra vida espiritual. Y son sin culpas, ellos no tienen culpa, no es pecado, no se les considera pecado, porque el Eterno, mire, el Dios Todopoderoso, el Abba, lo ha establecido así. Pues os digo, escuche, pues os digo, esto que está con letras rojas es palabra de Cristo, el Mesías del Señor. Pues os digo que uno mayor, más grande, que el templo está aquí. Él estaba hablando acerca de sí mismo, el mayor, más grande que el templo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor, escuche, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, claro, mucha gente por ahí dice, no, Cristo ya hizo todo por nosotros. Mucha gente, yo escucho, que dice, no, Cristo ya hizo mucho tiempo, eso del día de reposo no hay que hacer nada de eso porque ya Cristo hizo todo por nosotros, una vez y para siempre. En ningún momento Él mismo dice que vino a abolir, a abrogar, a cancelar, a invalidar, a dejar sin efecto la ley. No, si el Padre estableció, Él dice, yo no vengo a hablar de lo mío mismo, sino de lo que el Padre me dio para hablar, eso es lo que hablo. De la boca de Él no salía otra cosa que no sea palabra de Dios. Escrito está lo que estaba escrito, lo que el Señor había establecido, porque Él es ejad, la palabra ejad hebrea es unicidad, uno es. Así dice la palabra del Señor. Dios es uno, no son tres, no son dos, no son cuatro, es uno. Dios es uno. Sigo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarle. ¿Es lícito? Esto sucede en un día de reposo, en un día de Shabbat. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Hay que ir imaginándose la escena, poniéndose, sintiendo empatía en esta persona que tiene una mano seca, que le imposibilita la mano. Cuando vemos manos en la Escritura, inmediatamente tenemos que asociarlo ¿a qué cosa? A las obras. Porque con las manos, claro, se hacen las obras. Y él no estaba, claro, está menos válido por esa mano que está seca, está enfermo, tiene una patología, tiene una enfermedad, no está como una persona normal que puede desarrollar cualquier actividad porque tiene sus manos sanas. No, este hombre tenía una mano seca, pero es un día de reposo. La pregunta para acusarle a Cristo, al Mesías Yeshua, es, ¿se puede sanar en un día de reposo? La gran oposición, la piedra en el zapato, en la sandalia que tenía el Mesías Yeshua era las tradiciones de los hombres. Lo vimos en un capítulo, en algunos capítulos anteriores, cuando les dijo a los religiosos, no a todos, a algunos, les dijo, vosotros invalidáis, cancelás, ellos sí, cancelaban los mandamientos. Por ejemplo, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra y para que todo te vaya bien. Eso dice el quinto mandamiento. Pero ellos decían, invalidaban eso y decían, no,
es corbán, es una ofrenda, es mi ofrenda a Dios. Y no, claro, le daban los religiosos, imponían esto y decían, no, la ofrenda, lo que tenés, lo que apartaste para el Señor es para el Señor. Aunque tu padre y tu madre estén enfermos, no importa, déjalo, que otro se haga cargo. Invalidaban el mandamiento que Dios había establecido de honrar. Honrar al padre y la madre quiere decir cuidarlos, protegerlos. Quiere decir que la gente vea en esas personas que han sido, podríamos decir, bien educados, bien enseñados, que respetan, que honran, que cuidan, que protegen, que proveen para los padres. No, en ningún momento dice la Torá o el Señor a través de la palabra, de su palabra, que te olvides de los padres. No, al contrario, es un mandamiento. Dice honra, cuidado, protección a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos sobre la tierra y para que todo te vaya bien. Y los religiosos de la época decían, no, presentaba una persona, tenía un dinero que había apartado para el templo y ellos le decían, sí, sí, tenés que llevarlo, pero es que mis padres necesitan medicina, necesitan medicamento, necesitan alimento, y entonces los religiosos le decían, no, 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 tranquilo, eso Dios proveerá, Dios le va a dar a ellos, va a provocar que otra persona, no es así. Y le decían, tráelo al templo, para el sacerdocio, para el santuario. No es así. Entonces Cristo, el Mesías Yeshua, le dice, ustedes están invalidando el mandamiento. Un mandamiento lo están dejando de lado para poner tradiciones, costumbres, cosas de hombre y eliminando, las cosas, los mandamientos, dice el Mesías de Dios. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Escuche, por el día de reposo, un hombre que está enfermo, está padeciendo, no lo vas a sanar, no lo vas a ayudar. Y si tiene, dice que tenga una oveja, y si esta cayera en un hoyo, en un pozo, en el día de reposo, no le eche mano y la levante, pues cuanto más vale, es decir, ¿qué hombre, pregunta, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante a un animalito que ha caído en un hoyo, en un pozo? La persona lo va a tratar de rescatar, por más que esté en día de reposo, porque habían impuesto leyes que no se podía hacer fuerza, no se podía caminar, no se podía hacer fuego, no se podía cargar zapatos, no se podía llevar el lecho, que era algo liviano, no se podía caminar. Bueno, tradiciones de hombres. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Mire qué sabio que es el Mesías Yeshua. Si la gente hace esto para salvar una oveja en un día de reposo, ¿cuánto más vale un hombre, una persona, una vida que una oveja? Por consiguiente, es lícito, escuche lo que dice Cristo. Mucha gente se encierra el día de Shabbat y no hace nada, pero sí, se puede hacer, se puede ir a la iglesia, se puede estudiar la palabra, se puede conectar a las cosas espirituales. Y él dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Está bueno, está permitido hacer el bien. Ahora el hacer el mal no. Está permitido ayudar, extenderle la mano al caído, al que está con hambre, dale comida, al que está con frío, dale abrigo. Y bueno, que se vea claramente que te has vuelto a Dios, al Eterno. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue, ¿qué dice? Restaurada. Es decir, la dejó a un estado restaurado como al principio, un estado sano, sana, dice, como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra, no les gustó nada de nada. Tuvieron un consejo contra Yeshua. ¿Para qué cosa? Para aplaudirle, no, para destruirle. Para destruirlo. Esa fue la gran oposición. Voy a abrir un paréntesis. ¿Sabe que en el libro de Mateo hay dos temas muy fundamentales cuando hacemos un estudio generalizado y nos damos cuenta de dos cosas? Primero, del capítulo 1 hasta el capítulo 10, capítulo 10,
el Mesías Yeshua hay una presentación del reino de los cielos, el reino de Dios, porque se ha acercado. Él es el reino de los cielos, que se ha acercado a los hombres. Una versión por ahí me gusta, dice el reino de los cielos, el reino de Dios, dice otra versión, es ofrecido a las personas. Así aparecen en algunos títulos, porque el Señor está a la puerta y está llamando. El Señor se ofrece para todo aquel que quiera, a aquel que abra su corazón. Bueno, Él está dispuesto a entrar y sanar, libertar, hacer las cosas que para los hombres a veces son imposibles. Él las hace posibles, Él está dispuesto. Ahora, el hombre, digo genéricamente, el hombre o mujer, ¿están dispuestos realmente a abrir el corazón? Ayer en la reunión le hablaba esto a mis hermanos. No, de nada vale, no vale la pena, de nada sirve convertirte en un oidor de la palabra, sino la Biblia nos anima, nos insta, nos alienta a ser hacedores de las palabras del Señor, porque el mundo que está en tinieblas necesita ver gente diferente. Si no, pasás a ser uno más del mundo, un hipócrita. Lo hemos visto en muchísimas oportunidades. No. Se tiene que ver claramente que la persona se ha vuelto a Dios, que es fácil, que no vas a tener oposición, claro que sí vas a tener, no es fácil, pero sabe que desde que dispones tu corazón, desde que dispones tu vida, el Señor se va a manifestar y va a hacer las cosas mejor de lo que uno cree o imagina. Del 1 de Mateo capítulo 1 al capítulo 10, Él se presenta el reino de los cielos. Pero a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 28 hay una resistencia. Vamos a notar, vamos a ver, vamos a darnos cuenta que hay una oposición a las cosas del Señor y que Él mismo va a tener una oposición. Los religiosos de la época, bueno, las malas enseñanzas, las doctrinas de hombres, todo eso va a jugarle en contra al siervo, el Mesías. El siervo escogido de Dios, dice Reina Valera, estoy leyendo, 1960. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Donde él estaba, había multitud, no dice el número exacto, mucha gente dice, otra versión dice multitudes, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, manténganse callados, no le cuenten a nadie, para que se cumpliese, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles, los que no tienen Dios, no tienen ley, no tienen instrucción, no tienen interés, anunciará ¿qué cosa? A los gentiles anunciará juicio. Nunca te olvides de la palabra juicio, porque va a haber un juicio, un gran juicio, y vamos a rendir cuentas, vivos y muertos. No contendrá, dice, ni voceará. Mire, el Mesías va a hacer esto. No contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrada y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Él viene a traer juicio, espada, lo vimos. Y en su nombre esperarán los gentiles, van a experimentar los gentiles, claro, van a dejar de ser sin Dios, sin ley, sin instrucción, porque van a oír el mensaje y se van a convertir muchos se van a convertir. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, sorprendida, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pregunta, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Baal-Zebú, Belzebú, que es el dios de las moscas, el señor de las moscas, es la palabra Belzebú. Baal-Zebú significa señor de las moscas. Mire lo que le atribuyen, más los fariseos al oírlo, los religiosos, no todos, algunos,
al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Baal-Zebú, Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, escuche la enseñanza, esto es muy bueno, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo, contra sí misma, no permanecerá. Entonces, un principio, es una ley divina, que el reino que está dividido, cuando hay personas que no van en la misma dirección, hay una división. Entonces no puede prosperar, no puede permanecer. La división es contraria. La suma, la multiplicación son de Dios, pero la resta y la división no son buenas. Entonces en el Evangelio vemos suma, vemos multiplicación, pero claro, la división acá no es compatible con las cosas espirituales. El reino que está dividido, una persona que está dividida en sí mismo, claro, está confundida, no sabe para qué lado seguir, no es bueno. Dice el reino dividido es asolado, se queda solo, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, una casa, mire, un matrimonio, una familia dividido, dice no permanecerá. Y si Satanás, ahí está el punto exacto, si Satanás, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Claro, porque es una ley divina, es una ley del cielo, y es aplicable en todos los entes de la tierra. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Cuidado. Por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Hay dos opciones, no hay tres, no hay cuatro. O estás con el Señor o estás en su contra. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Paréntesis. Mire, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo puede hacer, perdonar los pecados. Lo que no, acá se referencia, no va a ser perdonado, blasfemar, hablar en que el Señor lo que hacía ahí, que sanaba a los enfermos, los paralíticos caminaban, los ciegos, sordos, los mudos, todos esos milagros, resucitaba a los muertos. Cuando se le atribuía que era por obra de Satanás, eso es imperdonable. Eso es imperdonable, que le atribuían que por medio de Satanás él hacía eso es el único pecado, o sea que no es perdonado según la escritura que acabamos de compartir. Por sus frutos se conoce el árbol, las personas, usted la va a conocer por sus frutos. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está la familia? En el barrio, ¿qué dice la gente? Los compañeros de trabajo, los amigos, los vecinos. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿A quién le está hablando? A los religiosos, los fariseos, los religiosos de la época que soltaban juicios y sentencias sobre personas inocentes, vimos. Generación de víboras,
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, escuche, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra, mire, ociosa, toda palabra de más, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tercera vez que se repite juicio. Porque, escuche, esto es muy fuerte, porque es palabra del Señor, letras rojas. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mucho cuidado con lo que hablas, mucho cuidado con lo que decís. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso es lo que pide la gente, ¿ve? Señal. ¿Qué señal pueden hacer? A ver, para seguirlos o para no seguirlos, para creer o no creer. A ver, hagan señales, hagan cosas sobrenaturales. Él respondió y les dijo: generación mala. Mire cómo los trata a los escribas religiosos, los quienes tenían la responsabilidad de escribir la Torá, hacer copias fidedignas sin ningún error. La generación mala y adúltera demanda señal, quiere decir la generación infiel, la que no está consolidada en la Torá, en la Biblia, en la palabra del Señor. La generación mala y adúltera demanda, pide señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás es paloma, significa paloma, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, según el profeta Jonás en el capítulo 1, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, porque iba a morir, iba a ser sepultado, pero al tercer día el Hijo del Hombre, Cristo, el Mesías Yeshua, iba a ser resucitado. El Padre lo levantaba de entre los muertos. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, otra vez, cuarta vez que aparece la palabra juicio, con esta generación y la condenarán. Mire, la gente de Nínive, porque ellos se arrepintieron a la predicación del profeta Jonás. Se arrepintieron. Hubo ayuno, el rey ayunó, mandó ayunar a todo, hasta los animales, hasta los bebés de pecho ayunaron. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron de todos sus malos caminos, de sus pecados. Y se arrepintieron ante la predicación de Jonás, el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y he aquí, más que Jonás, recién dijo más que el templo, ahora dice más que el profeta Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, aproximadamente 1300 kilómetros, la reina de Saba, en el tiempo del rey Salomón. ¿Para qué cosa vino? Hizo tantos kilómetros. ¿Para qué? Para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Él es el mayor, el más grande. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, mire lo que sucede. Cuando se expulsa un demonio de una persona, queda la casa, ya vamos a ver, sale el demonio de ahí, pero anda buscando dónde meterse. Pero entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega a ella, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado, el estado posterior de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, qué duro.
Así también acontecerá a esta mala generación que están pidiendo señales, que están cuestionando cuántas cosas. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. María, Miriam, apareció en la escena y sus hermanos, dice, afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así termina el capítulo 12 del libro de Mateo. Hay muchísimo para aprender, para compartir de la palabra del Señor. El tiempo no nos ayuda, no quiero pasarme mucho, pero quiero bendecirte desde esta preciosa localidad, desde Tanti, que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud, que estés completo, que no te falte nada. Así que mañana descanso, lunes, el martes, si el Eterno así lo permite, seguimos, claro, más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Shalom. Alejem.